Bueno, esta es la clase para continuar de la clase de física, cantidades escalares y vectoriales. Necesitamos nosotros una herramienta de análisis vectorial, bueno, de cálculo vectorial, que es el análisis de vectores y escalares. Entonces, es verdaderamente importante reconocer que algunos fenómenos físicos requieren, para quedar plenamente explicados, el uso de vectores. Las magnitudes físicas que lo necesitan se llaman magnitudes vectoriales. Entonces, un vector se puede ser representado como un segmento de recta, como una flecha, que nos permite representar gráficamente una magnitud vectorial, cuyos elementos son los siguientes. Normalmente nosotros así representamos al vector. El vector tiene estas propiedades o estos elementos. Origen es el punto A donde se aplica el vector. Entonces aquí está el vector A, también llamado punto de aplicación. El A es punto de aplicación. La flecha puede estar también apuntada hacia acá, y decir, es el punto de aplicación. O también se llama punto de partida. B es dirección. La recta contiene al vector, se define por el ángulo θ mediante el sentido antihorario, también llamado línea de acción. Entonces esta también es la línea de acción y esta es la dirección donde está dirigido el vector. Entonces para el vector es muy importante que nosotros tengamos un ángulo y una recta de referencia. Entonces esta sería la dirección. El sentido normalmente no va implícito. Esto es nada más para cuando algunas cosas tenemos que discriminar si es de sentido positivo o es de sentido negativo. Entonces el sentido es la característica del vector que nos dice hacia dónde se dirige. Se le representa por unas por una saeta o ságita. Es esta flechita de aquí, llamado también punto de llegada. El módulo, también llamado intensidad, medida, norma, longitud, viene a ser el valor de la magnitud vectorial representada. Aquí está representado por el segmento de A. Entonces este vector tiene una magnitud que será la longitud de aplicación del vector. Por ejemplo, la longitud de la recta AB de este segmento de recta. En cuestiones en matemáticas, nosotros nada más necesitamos que tenga o estar definida su dirección y su módulo. Son las dos únicas cosas que nosotros necesitamos para poder operar vectores. Sin embargo, como comento, en mecánica es normalmente se utilizan la recta, este segmento de recta, para indicar vectores. La notación, nosotros notamos a los vectores como un segmento de recta con una flechita arriba, una letra con una flechita arriba, o así, donde estamos denotando su magnitud y su dirección. Otra forma que a mí me gusta utilizar es con una tupla de coordenadas polares, en donde nosotros ponemos el radio y el ángulo, como si fueran coordenadas polares. Clasificación de vectores. Los vectores coplanares son aquellos que se encuentran en un mismo plano. Coplanares, mismo plano. Vectores concurrentes, estos se caracterizan porque sus rectas de acción se cortan en un mismo punto. Vectores colineales, llamados así todos aquellos vectores que son paralelos a una misma recta. Vectores codirigidos son aquellos que, siendo paralelos, presentan el mismo sentido. Los codirigidos son los que tienen el mismo sentido. Vectores contrariamente dirigidos, estos vectores, además de ser paralelos, tienen sentidos opuestos, entonces van opuestos. Vectores iguales, dos vectores son iguales y además de tener el mismo módulo, son codirigidos, es decir, también tienen la misma dirección. Opuesto de un vector. El vector opuesto o vector negativo es el opuesto del vector si se cumple esto, que el vector t y el vector q tienen esta igualdad. El vector t es igual a menos q, o bien el vector q es igual a menos t. Y bueno, más adelante veremos qué implica el signo negativo en un vector. Operaciones con vectores. Lo primero que vamos a ver es la adición de vectores, que sería el método gráfico del paralelogramo. Esta operación vectorial que consiste en encontrar un único vector llamado suma o resultante. Entonces, cuando ustedes suman dos vectores, el vector que resulta de sumar se le llama vector suma o vector resultante. Este vector es capaz de sustituir a un grupo de vectores de una misma especie llamados sumando. Es decir, nosotros solo podemos sumar vectores de la misma especie. Por ejemplo, sumar vectores de posición con vectores de posición, vectores de velocidad con vectores de velocidad, pero no podemos sumar vectores de velocidad con vectores de posición.
No podemos sumar vectores de fuerza con vectores de posición. Entonces tienen que ser vectores de la misma especie, en donde el vector resultante es igual a la suma del vector A más el vector B, y esto es una suma vectorial. Para encontrar la magnitud o el módulo de este vector S, se emplea la ley del paralelogramo, que es esta de aquí. Y ahorita la vamos a explicar a detalle cómo se hace en un ejercicio que vamos a hacer. Pero aquí está, sería S cuadrada es igual a A cuadrada, o sea, la longitud de este vector es igual a la longitud al cuadrado de esto, más la longitud al cuadrado de esto, más 2 veces la longitud de A más la longitud de B, por el coseno del ángulo entre los vectores. Entonces también es importante encontrar el ángulo entre los vectores. A todo esto, bueno, es S cuadrada, pero le podemos sacar nosotros raíz cuadrada y sacamos la longitud del vector. Nota, θ es el menor ángulo comprendido entre los vectores A y B. Ese es el módulo del vector suma. Entonces estamos sacando solo el vector suma, pero acuérdense que el vector tiene todas estas propiedades. Nosotros al menos necesitamos el módulo y la dirección. Entonces esta regla del paralelogramo solo nos entrega la pura longitud o la pura magnitud o el puro módulo. No nos entrega su dirección. Entonces nos faltaría la forma de encontrar esa dirección. La sustracción de vectores, bueno, no es propiamente una operación, sino que estamos sumando al vector A con el vector opuesto de B. Pero para encontrar la longitud, aquí está el triangulito, como tenemos los vectores, este está así y este está así. Entonces estamos nosotros restándole al vector A, le restamos el vector B y obtenemos nuestra resultante así. En el caso de la suma, nosotros tenemos los dos vectores así, donde están los puntos de aplicación y luego están las dos flechitas, llegan acá, utilizando el método del paralelogramo. Entonces, esta sería D igual a A menos B. Y encontrar el módulo de este vector D, del vector diferencia, sería la misma formulita que hemos dado anteriormente, pero en lugar de sumar, aquí le ponemos un menos. En lugar de ser suma, aquí le ponemos un menos. Y esa sería también la forma de utilizar suma de vectores y diferencia de vectores. Cabe mencionar que no importa cuál de estos dos sea el que suma, el resultado es el mismo, la magnitud es la misma. Si ustedes ponen B menos A, esta fórmula no cambia. Lo único que cambia es la dirección de este vector, que sería un vector opuesto a este. Pero bueno, eso lo veremos nosotros cuando tengamos que obtener sus direcciones. Nota, D es el módulo de vector diferencia. Entonces, conclusión, para sumar o restar dos vectores usaremos la ley del paralelogramo y solo cambiaremos el signo de acuerdo a la operación que debemos realizar. Entonces, esto para fines muy prácticos, donde X representa la suma o diferencia de acuerdo a la operación realizada. Más para sumar y menos para la resta o diferencia. Y casos especiales, bueno, aquí cuando tenemos nosotros ángulos de 60 grados, aquí S es igual a A por raíz de 3. Solo cuando tenemos dos A's, A y A, 60 grados. Cuando tenemos 90 grados, sería la resultante, sería A por raíz de 2. Y cuando tenemos 120 grados, cuando son A y A, es la resultante vale A. Pero bueno, esto es por cosas muy particulares. Aquí hay otros casos particulares, pero esto no lo vamos a revisar aquí del todo. Las componentes de un vector, esto se los voy a explicar yo de forma más detallada, porque aquí viene muy generalizada y no hay muy buena información. Aunque bueno, lo voy a mencionar. Dice componentes rectangulares de un vector. Un vector se puede descomponer en sus vectores rectangulares. Es decir, tenemos un vector que va en esta dirección y un vector que va en esta dirección. Pero esto no es del todo correcto, porque para ser vector le hace falta definir vectores unitarios y eso. Entonces eso lo tenemos que definir nosotros utilizando un poquito de análisis vectorial. Pero aquí lo voy a mencionar rápido. Entonces la componente AX, esta de aquí, se obtiene al multiplicar la longitud de A por el coseno del ángulo que se forma entre el eje, este eje y el ángulo. La componente de Y es igual a Y, a la longitud de A por el seno de este ángulo. Entonces tenemos nosotros esta de aquí o esta de aquí. Y estas serían sus componentes. La magnitud de A sería la A cuadrada igual a A cuadrada, AX al cuadrado más AY al cuadrado. Y el vector A se compone por la suma de estos dos. Pero repito, esto está de forma no muy apropiada. Entonces vamos a detallar esto con otras notas más apropiadas.
Ejercicios de aplicación, identificar las magnitudes escalares. Escalares son los números que son los números reales. Son los números que no solo representan una cantidad, y los vectores son los que representan una cantidad que tiene tanto dirección como magnitud. Entonces, de estas de aquí hay que identificar los escalares. La velocidad tiene longitud y tiene dirección, ya que ustedes pueden definir una dirección hacia donde va la velocidad. La potencia es un escalar, la presión es un escalar, la densidad es un escalar, el trabajo es un escalar, la fricción es una fuerza, entonces es un vector, el desplazamiento también es un vector. Y bueno, aquí están unos ejemplos de conversión. Esto ahorita ya no lo vamos a detallar. Vamos a utilizar otras cosas. Entonces, bueno, terminamos aquí esta parte, nada más para mencionar a grandes rasgos los vectores.